Buenas tardes, gentil auditorio. El Centro de Capacitación para Ciegos, por medio de su Departamento de Evaluación Integral y Diagnóstico, pues se complace en seguirle invitando a Madeline Rosario, exponiendo sobre la identificación temprana de los trastornos auditivos en niños de edad escolar y pauta para hacer las respectivas detecciones de esos trastornos. Madeline Rosario, pues, es una destacada exponente de la medicina y pues esta tarde se dirigirá a todos ustedes para realmente expandir sus conocimientos y tratar de que ustedes pues tengan soluciones mucho más inmediatas para ese problema de los trastornos auditivos, principalmente en la niñez cuando está en edad escolar. Es el aporte del Centro de Capacitación para Ciegos con motivo del Día Internacional de la Discapacidad por medio de su Departamento de Evaluación Integral y Diagnóstico, y que realmente estamos tratando de llevarle a todos ustedes soluciones alternativas para que realmente los conocimientos puedan ser expandidos y en ese aspecto se puedan resolver los innumerables problemas que acogotan principalmente la población infantil. Sin más preámbulo, ya con ustedes, la doctora Madeline Rosario. Buenas tardes. Serio, me hizo sentir una persona importante. Muchísimas gracias por sus palabras. Si todos me escuchan, podemos entonces empezar. Les recuerdo que vamos a hablar sobre la identificación temprana de los trastornos auditivos en escolares y las pautas para su detención a tiempo. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier concepto que no entiendan, pueden escribirlo a través del chat y al final de la presentación estaremos respondiendo todas las preguntas. Si alguien durante la presentación requiere una aclaración importante en el momento, también puede extender su mano y los chicos que están con el sistema técnico me lo harán saber para responderle en ese momento. Lo importante es que todos entendamos sobre el tema que voy a hablar, así que trataré de ser lo más clara y llana posible. Entonces, ya como Sergio le dijo, yo soy la doctora Madeline Tamar Rosario, especialista en otorrinolaringología. Vamos a empezar entonces, ya que vamos a hablar sobre los trastornos auditivos, hablando de cómo está conformada la vía auditiva. ¿Me escucho? Sí, se escucha. Tengo mi cámara conectada a través de otro dispositivo, Madeline Tamar. Voy a presentar y a proyectar la diapositiva de un dispositivo y la imagen se va a ver en otra, así que pueden buscar la imagen para que puedan verme mientras voy hablando. ¿Continuamos? De acuerdo, entonces aquí les estoy mostrando una diapositiva en la que se ilustra a través de un dibujo el sistema y la vía auditiva. El sistema y la vía auditiva están formadas por tres partes importantes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y cada una de esas partes tiene una función importante en la transmisión del sonido hacia el cerebro. Lo vamos a detallar porque dependiendo de esta base de conocimiento es que vamos a entender los diversos trastornos auditivos que pueden afectar a los niños. Entonces, en la imagen estamos viendo el pabellón auricular o comúnmente conocido como oreja, el conducto auditivo externo, que es la continuación de la oreja, y luego el tímpano o membrana timpánica. Estas estructuras forman lo que es el oído externo.
Luego, en la imagen se ve que hay una cavidad llamada oído medio. Ese oído medio está conformada por unos huesos que también se encargan de amplificar el sonido. Esos huesecillos son 3, martillo, yunque y estribo. Luego tenemos una estructura ósea que es el oído interno, en donde hay un caracol óseo, en el cual se encuentran las células especializadas de la audición. De ahí, esas células emiten unas ramificaciones que en la imagen se ven como un cordón amarillo. Ese cordón amarillo está ilustrando el nervio auditivo que inicia en la parte interna del oído o en el oído interno. Y ese nervio auditivo se encarga de transmitir esas ondas sonoras hacia la corteza auditiva en el cerebro, que es lo que se ve como de gris o azul marino. Entonces, esta es la vía. ¿Qué hacen las primeras partes de la vía auditiva? Captan el sonido como si fuera una parábola y lo amplifican. Es decir, que el pabellón auricular tiene una función importante en la captación de las ondas sonoras y en la amplificación del mismo y en la dirección a través del conducto auditivo hasta la membrana timpánica. Ese tímpano que tiene que estar intacto, porque es como si fuera una puertecita, pero no debe tener abertura, produce una vibración cuando esa onda choca contra él. Y esa vibración se transmite hacia los huesecillos que están ensamblados uno con otro. Entonces tenemos membrana timpánica, martillo, yunque y estribo, los cuales se van moviendo de manera uniforme según el estímulo de la onda sonora recibida. De ahí eso viaja a la cóclea, oído interno, y luego a la corteza cerebral auditiva. Entonces, continuando con la presentación, la Organización Mundial de la Salud define que los lactantes son niños menores de 12 años, los preescolares, niños de 2 a 5 años, y los escolares, niños de 6 a 11 años. Entonces, ¿qué es un trastorno auditivo? Un trastorno auditivo es una discapacidad auditiva en la cual existe una falla anatómica o fisiológica de esa vía de la audición que yo les acabo de explicar. Esos trastornos auditivos tienen una consecuencia inmediata y se traducen en una discapacidad para escuchar, lo cual va a implicar una disminución en el acceso al lenguaje oral. Entonces, tenemos diversos tipos de pérdida auditiva. Tenemos lo que es la hipoacusia. Hipo significa disminución y sordera es lo mismo que cofosis o hipoacusia profunda. Ahora bien, existen diversos tipos de hipoacusia o de pérdida auditiva. Está la hipoacusia conductiva, la hipoacusia neurosensitiva y la hipoacusia mixta. La hipoacusia conductiva significa que hay un problema en la transmisión de esas ondas sonoras. Es decir, que hay un problema en el oído externo y en el oído medio, que son los que se encargan de transmitir la onda sonora al oído interno. La hipoacusia sensitiva o neurosensorial significa que existe un problema en que ese oído interno o ese nervio auditivo interpreten esa onda sonora que le llevó el conducto que está bien. Entonces, dependiendo qué tipo de hipoacusia tenga el paciente, el tratamiento va a ser diferente. Por eso es importantísimo identificar el tipo de trastorno auditivo que tenga el paciente. Y la hipoacusia mixta es cuando un paciente tiene una combinación de ambos factores. Existen diferentes causas de pérdida auditiva. Pueden ser genéticas, adquiridas o por malformaciones anatómicas. Las genéticas se deben a herencias de padres a hijos, que si hay una familia, padres que tienen una hipoacusia o una sordera, existe una probabilidad de que ese niño también tenga una hipoacusia. Las adquiridas son niños que vienen de familias normo-oyentes y que durante el embarazo o luego en el nacimiento o en su vida preescolar o escolar tienen una afección que produce una discapacidad auditiva. ¿Qué puede producir una pérdida de audición?
algunas infecciones durante el embarazo, como tosoplasmosis, rubiola, herpes, sífilis, que el niño le dé meningitis bacteriana, que le dé lo que llamamos papera, que le dé una infección crónica del oído. Los pacientes que son expuestos a fármacos antibióticos por infecciones bacterianas también son candidatos, ¿verdad? No buenos, a que tengan un trastorno auditivo. Y todo paciente que tenga una malformación craneofacial o que tenga algún tipo de discapacidad, ya sea visual, ya sea que tenga orejas pequeñas, lo cual se llama microtia, que tenga la cara un poco distorsionada, huesos más pequeños de lo normales, debe ser evaluado por un otorrino porque estas malformaciones pueden tener también una discapacidad auditiva. Entonces, la siguiente diapositiva nos muestra como globos dándonos algunas ideas de cuáles cosas pueden producir una hipoacusia conductiva. Recuérdense que la conductiva es cuando hay un problema en la transmisión o la conducción del sonido. ¿Cómo cuáles? Malformaciones del oído externo o del conducto. Si vemos un paciente con una oreja más pequeña, con ausencia de una oreja, con la entrada del conducto cerrada, lo cual se llama atresia congénita del CAE, incluso un simple tapón de cerumen puede producir una hipoacusia conductiva. La cera o el cerumen es normal en el oído, pero a manera de una crema solo para lubricar las paredes del conducto. Cuando se forma un tapón, lo cual llamamos impactación de cerumen, si es muy grande y ocluye el conducto, también puede producir un tipo de hipoacusia conductiva, lo cual se puede resolver de manera fácil y rápida en el consultorio del especialista. Otro tipo de hipoacusia conductiva es la otitis media serosa, lo cual significa acumulación de líquido en el oído medio, es decir, líquido detrás de la cavidad timpánica. Recuerden que yo al inicio les dije que los huesecillos se movían en la onda sonora, pero para que se muevan con esa onda sonora deben estar en un ambiente con aire, no con líquido. Si hay líquido o si hay infección en la cavidad timpánica, detrás del tímpano, no se va a producir el movimiento de esos huesecillos y el sonido no se va a transmitir. De hecho, en República Dominicana y en el mundo, la otitis media serosa o acumulación de líquido en el oído medio es la principal causa de hipoacusia conductiva en niños. Algo que se puede resolver de manera fácil por un especialista. Por eso es importante diagnosticar la hipoacusia y el tipo de hipoacusia para ofrecerle al niño una solución a tiempo. ¿Qué pasa si esta otitis serosa no se resuelve? Pues evoluciona a una otitis media crónica, en la cual ese líquido se infecta por bacterias, produce perforación del tímpano, erosión de los huesecillos y se va a ver de la siguiente manera. A continuación les estoy mostrando una imagen de un conducto auditivo externo que se ve limpio, en el cual vemos un tímpano que es gris, no tiene perforaciones, se ve limpio, no hay datos de infección. Así, en esta nueva imagen se ve un conducto con un tapón de cerumen. Comúnmente los dominicanos le llamarían pegote. Entonces, para que tengan una idea, en vez de tener un conducto limpio con una simple otoscopía, el especialista ve esa impactación, le realiza una limpieza mediante aspiración, lavado o limpieza, y ya con eso el niño deja de tener esa discapacidad. En la siguiente imagen vemos un conducto mostrando un tímpano con muchas burbujas. Esas burbujas están mostrando aire y líquido. Eso es indicativo de una otitis media serosa. Con solo el otorrino verlo con el otoscopio puede diagnosticar eso. Se le coloca un tubo de ventilación que es como si fuera un punchazo en el tímpano y ese líquido va a salir. Y ese pinchazo se va a resolver en 2-3 semanas y el paciente se resuelve y otra vez la onda sonora puede viajar de manera adecuada. Pero si eso no se resuelve, ese líquido va a pasar a esta parte, me va a perforar el tímpano. A continuación estamos mostrando una imagen en la que se ve un tímpano con una perforación casi total, con erosión de los huesecillos y obviamente ahí la onda está pasando, pero no se puede amplificar porque las estructuras externas no están de manera adecuada.
Entonces, existen algunos síndromes como hipoacusia. A la izquierda estamos viendo un niño con un síndrome de Treacher-Collins, el cual tiene una anomalía craneofacial, la mandíbula corta, los ojos con un espacio entre un ojo y otro mayor, las orejas pequeñas o en ausencia. Esos niños que tienen esas malformaciones craneofaciales también tienen hipoacusia y en ocasiones se puede resolver con un dispositivo de amplificación. Cuando vemos un niño que tiene un mochón blanco en el centro de la frente, que tiene anisocromía o que tiene colores diferentes en los ojos, un ojo verde y otro negro, un ojo azul y uno marrón, ese niño probablemente no está escuchando. Y si vemos un niño con un aumento de volumen en el cuello, el cual se llama síndrome de Pendrek, cuando tiene hipoacusia, también debe ser evaluado por un especialista. A continuación, un niño que aparentemente está sano, pero tiene una microtia, una oreja más pequeña que otra. Y ya, como aquí todos somos especialistas con la explicación que le he dado, sabemos que el niño debe ser referido porque algo no va a estar funcionando bien. Entonces, ahora bien, ¿cuáles trastornos pueden ser neurosensitivos? ¿Qué significa? Cuando hay afectación ya en el oído interno, es decir, en las células, o en el nervio, o en la corteza auditiva. Y eso nos damos cuenta ya cuando hacemos pruebas más especializadas. Ahí están las infecciones virales, afectan el nervio y las células. Los niños prematuros que nacen antes de 37 semanas, los niños con bajo peso al nacer, es decir, que miden o que pesan menos de 2.500 gramos, es un niño que tiene un alto riesgo de tener una hipoacusia con daño en las células ciliadas. Los niños que tienen traumas acústicos. Un trauma acústico no es un golpe, sino es una exposición a un sonido fuerte, como que recién nacido esté al lado de una construcción, que esté donde hay aparatos o maquinarias pesadas, expuesto a mucho tránsito cerca de avenidas, autopistas. Eso produce trauma acústico y ¿qué va a dañar? La parte interna del oído. Entonces, se dice que el 80% de las hipoacusias están presentes al nacimiento. El 80, señores, y un 20% luego que el niño nace. ¿Qué significa? Que si hacemos el pesquisaje, que si diagnosticamos desde que el niño nace, podemos rehabilitar o podemos resolver un gran porcentaje de estos niños que nacen con hipoacusia. Algunas tal vez no se puedan resolver, pero la gran mayoría sí se detectan a tiempo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que se diagnostiquen antes del mes para que el niño sea tratado antes de los 6 meses. Y las estadísticas también sugieren que un 5% de todos los escolares, es decir, niños de 6 a 11 años, oigan, un 5%, 50 niños de cada 1.000 niños tienen una pérdida auditiva. Eso es importante porque que una persona no vea o nazca sin ver no afecta su corteza cerebral, no afecta su desarrollo psicomotor, no afecta que esa persona socialice, que aprenda. Pero cuando el niño tiene un trastorno auditivo y no escucha, su cerebro no funciona igual que un niño que sí está escuchando. El aprendizaje del lenguaje ocurre aproximadamente a los 3 años y ya a los 6 el niño debió aprender todo lo que ocurre a su alrededor. Y la única manera de aprender eso es escuchando de manera adecuada. Si esperamos que el niño llegue a los 6 años, a los 10 años, vamos a tener una persona con una discapacidad que le va a ser imposible o prácticamente difícil mezclarse e introducirse como un ente social en la sociedad. Por eso es importante que lo rehabilitemos con tiempo, porque niño que no escucha, niño que no aprende. ¿Cuáles son los indicadores que podemos, que nos pueden hacer sospechar de que un niño pueda tener hipoacusia? Lo primero es que el niño no esté hablando o que tenga retraso del habla, que tenga familiares que no escuchen o que tengan sordera permanente, que el niño estuvo en UCI cuando nació, que el niño nació prematuro con bajo peso, o que haya estado expuesto a quimioterapia, antibióticos. Ya con eso, la maestra, el psicólogo debe mandarlo a evaluar por el otorrino para ver que todo esté bien. Entonces, ¿cuáles son las
pautas para hacer el diagnóstico de manera oportuna en un escolar si ya llegó a 5 o 6 años y nunca se le hizo un screening auditivo? Lo que vamos a ver es que esos niños con dificultades auditivas tienen muchísimos más problemas de atención y de rendimiento académico. ¿Cómo se va a ver entonces un escolar con un trastorno auditivo? No solamente es con la prueba, el niño va a tener disminución en el proceso de aprendizaje, no va a ir a la par con otros niños. Va a tener problemas en el desarrollo de destrezas de comunicación. Van a haber 3 niños hablando y él va a estar alejando, tirando objetos o gritando o alando a alguien o rompiendo una cortina. Va a tener una interferencia en el desarrollo de destrezas del lenguaje. El niño a los 6 años no va a dominar más de 600 palabras y no va a armar frases de más de 2 palabras. Por ejemplo, el niño no te va a decir yo quiero agua, puede que diga yo agua o agua. Y ahí está el error en que creemos que si él dice algunas palabras y si él me responde ante algunas preguntas, creemos que el niño escucha. Y no, para que el cerebro capte y aprenda, necesita escuchar bien. Si hay una disminución, sea parcial o sea unilateral, no va a aprender de manera adecuada. ¿Estamos? Entonces, que también el niño va a tener problemas para desarrollar sus destrezas de socialización. ¿Cómo sospechamos de hipoacusia? Continuamos con esa pregunta. ¿Están los niños verdaderamente escuchando? Ellos se preguntarán, ¿escuchamos a los profesores? Sería la pregunta de un grupo de niños cuando la maestra está dando clase. A veces no son niños que se quieren portar mal, no son niños con autismo, no son niños con un déficit neuro o psicomotor. Son niños que solamente tardan en hablar, que no hablan de forma clara, que se distraen mucho, que no siguen instrucciones. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene que hacer un esfuerzo gigantesco por concentrarse en lo que le están diciendo. ¿Y qué hace el niño? Se va para su mundo. Tú le dices, mira, ven, vamos a contar 1, 2, y tú ves que el niño voltea la cabeza y se va a jugar con una pelota. Arman su mundo en el cual ellos se sienten bien. No socializan porque ellos no entienden lo que están diciendo los demás niños. Entonces, así se ve el niño. ¿Qué otra cosa? El niño no sabe distinguir por qué lugar viene el sonido cuando solamente escucha por uno de sus oídos. O puede que repetitivamente diga, ¿qué? Y eso haga confundir. Él me escucha, él lo que tiene una manía de preguntar mucho qué. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar al niño? Bueno, observándolo. Lo primero es viendo cómo se comporta el niño y recordando todo esto que yo le he dicho. Se me está distrayendo, está aprendiendo, está retrasado con lo que debe aprender. Él me parece que escucha, pero no me forma frases completas. Ya a los 6 años debe tener más de 1000 palabras y debe hacer oraciones completas con conjunciones, con preposiciones. El niño que no está haciendo eso es observándolo nada más. Sospechamos y lo vamos a mandar al especialista. Entonces, importante, hay hipoacusias que son adquiridas y que el niño no nació con ellas, sino que la desarrolló después. Y aquí viene un error grave. El niño a sus 10 meses decía dada, papá, mamá, aya. Esos son balbuceos que a veces se dicen de manera inconsciente y puede que el niño nunca esté escuchando o escuche menos. Y puede que el niño sí, él comenzó a hablar, decía mamá, papá, agua, leche, pero luego del año y medio, el niño me dejó de hablar, de decir palabras, dejó de aprender. Ojo, ya eso es una sospecha, eso es un signo de alarma. Los papás a veces creen que porque el niño vea televisor, creen que el niño está entendiendo lo que está viendo en la pantalla. No, ¿cómo nos damos cuenta? El niño sube mucho el volumen, tú lo llamas y no te entiende, pero está ahí. Probablemente el niño no está entendiendo, él está viendo los colores, él está viendo cómo saltan en esos juegos, pero no está escuchando. Ahora bien, puede que escuche, pero no está interpretando. Y yo creo que a todos los que estamos escuchando la conferencia, en algún momento hemos escuchado algo y decimos, ¿qué? Repite. Y después, antes de que repitan, uno siente como que, sí, tal cosa me preguntaste.
o efectivamente uno no entiende lo que están diciendo, aunque uno escuchó. ¿Y qué significa eso? Que hay una parte de la vía auditiva, de la interpretación que está afectada. Entonces aquí entra el especialista, luego que ve el oído y le hace la otoscopía y ve el conducto limpio, la membrana íntegra, entonces dice, ah, bueno, funciona bien. Digo, se ve bien, pero no sé cómo funciona. Entonces ahí es que se hace imperativo que se realicen las pruebas de audición. Porque yo puedo mostrarles este celular y yo veo no está roto, no está cuarteado, se ve bien. Eso no significa que el celular funcione bien. Entonces, así mismo pasa con el otorrino. Con una simple consulta, yo puedo decir, estructuralmente, la parte externa, que es la que yo veo, se ve bien. Ahora, yo necesito hacer pruebas para saber que también está funcionando bien. Y dirán, ¿y con una no es suficiente? No, vamos a ver cuáles son. Tenemos que podemos hacerle una audiometría al paciente. La audiometría es como un mapa de la audición en la cual vamos a ver a través de un gráfico. Aquí tengo un gráfico que tiene dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje que está haciendo o vertical menciona como el volumen mostrado en decibeles y el eje horizontal muestra como la frecuencia del sonido. El técnico me va a enviar dos gráficas, una roja del oído derecho y una azul del oído izquierdo. Y dependiendo de dónde me mande esa gráfica, si me la manda en 20, toda la frecuencia, yo digo, ah, pero tiene buena audición. Si me la manda en 25, yo digo, tiene una pérdida auditiva leve. Si me la manda en 40, tiene una pérdida auditiva moderada. En 70, grave. En 90, no escucha, sordera. En este mapa yo puedo ver un oído y otro por separado. ¿Qué limitación tiene esta audiometría? Que tiene que hacerse en niños que sepan seguir órdenes mayores de 5 años, porque se le pone un audífono primero en un oído y se le pide al niño, cuando tú escuches el sonido, levanta tu mano. Y le ponen el audífono en el oído derecho y le ponen el pitico. 20. Si escucha, marca la rayita en 20. Si no escucha, lo suben a 20. Mientras más alto hay que subir el decibel o el volumen, significa que más importante y peor es la pérdida de audición. Si está en 60, es una pérdida de audición moderada, casi grave. Entonces, como dije, tiene una limitación, porque un niño de 3 años, de 4 años, no va a seguir eso de que levántala aquí o no. Entonces, existe una que se llama audiometría lúdica o de campo. ¿Qué limitación tiene la de campo? Que no se evalúa cada oído por separado. Entran al niño a jugar en una cabina y ponen un sonido. Y si el niño escucha a 20 decibeles, cuando escucha el sonido, él va a moverse porque le ponen una tambora, algo que llame su atención, unas maracas. Y van subiendo el volumen de esos sonidos que el niño debe estar expuesto ya. Una vaca, un perro, y el niño va. ¿Qué limitación tiene? Que con esto yo no puedo saber qué oído está enfermo, pero sí me ayuda a saber qué grado es, si es leve, si es moderada o si es grave. Tenemos la timpanometría, que es una prueba que me dice cómo está funcionando el oído medio. En esta diapositiva estoy mostrando 4 gráficas de la A a la C, A, B, C y AD. Y dependiendo del gráfico que me mande el técnico, yo voy a decir, ah, mira, la A es una parábola, empieza abajo, sube hasta el 2 y baja otra vez. Tengo una parábola. Cuando yo veo una parábola, yo digo, el oído medio está funcionando bien. Si él me manda una línea plana, yo digo, ah, pues el oído medio no está funcionando bien. Y cuando está plana me dice que o el tímpano está perforado o hay líquido en el oído medio. Y cuando me manda una gráfica que está con valores negativos tipo C, yo digo, ah, pues el paciente tiene un problema del oído medio, pero es que maneja presiones negativas. Entonces, por eso es que uno va viendo diferentes estudios. Los potenciales evocados son los más específicos y los menos subjetivos, los más objetivos. Es como la última prueba. Son un poquito costosos, pero ahí no importa que el niño sea chiquito, que tenga un mes, porque ahí lo que se va a ver es que el nervio auditivo y que las células y que el cerebro están recibiendo y están transmitiendo de manera correcta
esa onda sonora. ¿Qué el otorrino ve? Un montón de ondas que van desde la 1 a las 7. Las más importantes son de la 1 a las 5. Cada onda, la 1, la 2 son ondas. A mí una onda sube y baja, eso es una onda, ¿verdad? Dependiendo qué onda yo vea que falte, yo digo, ah, mira, si falta la 1, eso es el nervio auditivo. Ese niño es candidato para un implante coclear. Si me falta el lado, eso es el núcleo auditivo. Si falta la 5, eso es el centro del procesamiento del lenguaje. Por eso es importante cada una de las pruebas. Y esta es un poco más sencilla con respecto a la anterior, son las autoemisiones acústicas. Aquí lo único que me dice es, se hacen recién nacido también, a cualquier edad, a un escolar, le ponen un audífono y se registra la actividad eléctrica del oído interno. Y eso solamente dice, recibí la onda o no recibí. Y ese estudio se reporta como pasa o no pasa. ¿Qué significa? Que me dice, él recibió la onda. Sí, está escuchando. No recibió la onda, no está escuchando, pero ¿dónde está el problema? ¿Qué tipo de pérdida es? Por eso solamente para tamizaje. Tamizaje significa como darnos un diagnóstico rápido y de ahí entonces tú mandas a hacer pruebas más específicas como son los potenciales evocados. Ahora, ¿qué alternativas podemos dar de tratamiento a un paciente con una pérdida neurosensorial? ¿Qué significa neurosensorial? Díganlo en su mente, que hay un problema en el nervio o en las células de la parte interna del oído o del cerebro. Puede ser un tratamiento médico. Si es, vamos a decir, de comienzo brusco y es adquirida, el médico puede indicarle esteroides, hacer inyección intratimpánica de esteroides, pero lo que más se hace es que se le pongan audífonos al niño, lo cual debe ser primordial, no importa la edad del niño, el niño tiene que escuchar para que su cerebro se vaya formando, porque repito, si no recibes estímulos sonoros, el cerebro no se desarrolla de manera normal. Y también es candidato para un implante coclear. De hecho, esa es la mejor opción porque el implante coclear sustituye la célula nerviosa auditiva. Es como si fuera que le ponen una célula auditiva, pero se la ponen mediante cirugía. Cuesta $1.000.000. En el país estamos un poco pobres con eso, pero actualmente hay un programa en el gobierno que está patrocinando niños que tengan hipoacusia profunda o sordera y le están dando prioridad a los niños que son diagnosticados antes de los 2 años de edad o que están en edad escolar. Doy la información porque ayer en el periódico salió que los van a trasplantar de manera gratuita a los primeros 64 niños que estén inscritos en ese programa, que tengan hipoacusia profunda. ¿Y cómo se va a ver eso? Con un potencial evocado, que es lo que yo le indico a mi hijo o a mi niño desde que llega a mi consulta para irme a lo seguro. Obviamente tenemos que seguir luchando como fundación y como centro de capacitación para que el gobierno siga proporcionando los medios para que el paciente no tenga que decir, wow, yo no tengo $1.000.000, entonces mi hijo se va a quedar con esa pérdida. No, tenemos que luchar para que el Estado provea todo lo necesario para que los niños puedan ser implantados. Eso es si es ese tipo de pérdida, porque yo al inicio les dije que hay otros tipos que la pueden resolver el otorrino de manera más sencilla. Si es conductiva, ¿qué le damos? Puede ser cirugía, puede ser tratamiento quirúrgico, puede ser limpieza de oídos, puede ser drenando el oído medio o audífonos. Hay diferentes tipos de audífonos, en cintillos, en pisapelo, no solamente es el audífono convencional que conocemos, y también mediante una cirugía que es bastante accesible y rápida, que es mediante la colocación de sistemas de conducción ósea. Entonces, esto es todo lo que tenía preparado para decirles esta tarde. Quedo a la orden, cualquier pregunta, sugerencia o duda, este es el momento de externarla. Muchas gracias, Madeline. De verdad que yo estoy muy, muy emocionada con tu ponencia porque le cuento a los participantes, Madeline tiene 2 meses laborando, alrededor de 2 meses laborando en nuestra institución y escuchar la ponencia de Madeline me dice que cuando hay voluntad de aprender, no importa el tiempo, no importa de dónde. Yo te escuchaba y yo decía, wow, pero qué exposición tan inclusiva. Yo le comentaba a Vladi, esa es la verdadera inclusión, porque aquí
somos, o sea, estamos 30 personas conectadas y una gran parte tiene discapacidad visual. Y yo me atrevería a preguntarle a cualquiera de ellos, ¿quién se sintió en algún momento perdido en esta exposición? Yo sé que todos van a decir que estuvo bien y que ninguno se sintió perdido, porque realmente fue una exposición brillante, muy inclusiva. Esto nos dice que sí se puede, porque cuando en muchas conferencias, en muchos eventos que se van a realizar, las personas dicen que habría que poner a alguien para que al lado, para que le diga a la persona con discapacidad visual. Esto nos dice que no, esto nos dice que cuando hay voluntad, todo es posible, porque tú hiciste tu exposición tanto para un público con discapacidad visual como para un público sin discapacidad. Y eso, tú sabes, eso es algo que merece ser aplaudido, que merece recibir una felicitación, porque a pesar del poco tiempo que tiene elaborando con nosotros, te ha adaptado, te ha dedicado a estudiar y a ver cuáles son nuestras necesidades. Y de verdad que actuaste como si tuviera 1000 años trabajando con nosotros. De verdad, muchas felicidades. Y vamos ahora entonces a dejar el espacio para que Vladi, si puede, lea algunas preguntas y algunos comentarios que han hecho algunos de los participantes. Si Vladi, en caso de que Vladi no pueda, porque está laborando en otra área, pues Gregorio también puede ayudar. Bueno, ok, tenemos acá una pregunta de Rosa Ruffer. Dice, un niño con bajo peso, ¿a qué tiempo se detecta si es sordo o no? ¿Me puedes repetir, por favor? Una pregunta de Rosa Ruffer. Un niño con bajo peso, ¿a qué tiempo se detecta si es sordo o no? Ok, yo les mencioné al inicio que lo ideal es que sea antes del mes. ¿Me escuchas? Lo ideal es que si el niño nació con bajo peso. Momentito, Madeline, un momentito. Uno de los dos, deben apagar uno de los dos dispositivos porque hay dos cerca de ti. Puedes hablar ahora, Madeline, a ver si se escucha. ¿Me escucho sin feedback ya? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Entonces les decía que si el niño nace con bajo peso, antes de darle de alta al hospital, se le inicia el pesquisaje. Se le hacen unos potenciales del tronco cerebral, lo cual no es el mismo que yo expliqué, es más sencillo, y unas otomisiones acústicas. Y ahí se dice si pasa o no pasa. Ahora bien, que no pasen esas dos pruebas significa que hay que repetirle los estudios al mes de vida. Y si al mes de vida otra vez ninguno de los dos pasa, entonces se le hacen unos potenciales evocados de estado estable. Ya ahí, con esos potenciales, nos va a decir si realmente el niño tiene una pérdida de audición, y antes de los 3 meses el niño hay que ponerle tratamiento. Pero no hay que esperar que el niño suba de peso para hacerle las pruebas. Ahora bien, si ya le dieron de alta de casa, le dieron de alta de la clínica hacia la casa, hay que hacer las pruebas antes del mes de vida. Bien, ¿alguna otra pregunta, Vladi? Si puedes, veo que hay más preguntas. Yo estoy por aquí, Ana, pues soy un poquito lento escribiendo en el chat. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Ok, Robinson por aquí. Qué bueno que existen este tipo de conferencias, también si se puede llamar tipos de alerta. Como dice un refrán por ahí, el que Dios no le da hijo, le da sobrino. Nosotros que tenemos familiares y que también siguen naciendo familia, pues ya uno más o menos sabe cualquier, cualquier anomalía que uno, por ejemplo, escuche, que el niño, por ejemplo, no está interpretando las cosas, como decía la doctora. Eh, Nosotros, hay personas con discapacidad visual que somos personas ciegas porque quizá antes no existían este tipo de conferencias, ¿verdad? Nuestros padres no sabían
dónde llevarnos ni cómo actuar, o sea, falta de orientación, de lo cual ellos tampoco son culpables, pero vuelvo y reitero, de hecho me gustó muchísimo la conferencia, reitero, al igual que Ana, pues la felicitación para la doctora Madeline, y nada, me gustó muchísimo la conferencia, felicidades. Muchísimas gracias a ambos por sus palabras. Gladys, si puedes Tenemos leer. una pregunta aquí que dice, ¿dónde puedo hacer, no la otra, la última prueba, dónde la hacen y qué cuesta? Ese es sobre los potenciales evocados, madre. ¿Me repites que la última parte no se escuchó bien? Bueno, La respondo la pregunta primera es, parte. Madeline, la pregunta es Ajá. sobre los potenciales evocados, que es la última prueba, que dónde la realizan y qué cuestan. Ah, ok, sí, ahí le decía. La mayoría de centros, las pruebas auditivas tienen esa, porque prácticamente son los mismos equipos. Entonces le doy algunas opciones. Aquí en la calle Restauración, al lado de Corominas, está un centro de audición. También hacen todas esas pruebas. En Belaterra Mall, ahí, eso, Belaterra Mall está en la Juan Pablo Duarte, creo. Hay un centro que se llama Zona Audio. Zona Audio. Ahí también hacen esas pruebas. Ahora bien, con el precio no estoy muy bien familiarizada porque realmente nunca las he cobrado y me echo la culpa ahora. Nunca le he preguntado a mis pacientes cuánto le ha costado. Sí sé que me dicen, ay doctora, duré mucho para hacérmela porque era un poco costosa. Pero no sé, yo puedo decir que ronda en base a los 3 a 5,000 pesos, por eso yo haciendo una suposición por lo que me han dicho algunos pacientes. Ah, y otra cosa, la mayoría de los seguros cubren esas pruebas o cubren 1%. Es decir, que si el paciente tiene seguro, inclusive el SENASA subsidiado, el gobierno tiene programas para eso en la mayoría de los centros de audición que son reconocidos, que también cubre SENASA subsidiado. Madeline, también tenemos otra pregunta de Marcelo que dice, Ajá. antes del trabajo fonoaudiológico, ¿se requiere realizar una revisión con el otorrino? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo soy la que digo, o cualquier otro especialista, si el paciente se puede hacer las pruebas después que yo le vea la otoscopía, después que le vea el oído. ¿Por qué? Aclaro. Hay mucha gente que me piden el favor. Ay, doctora, indíquenme las pruebas a mi niña que no la traje y así yo la traigo con los resultados. ¿Por qué no se debe hacer? Porque si yo le indico una timpanometría y el paciente tiene un tapón de cerumen, esa timpanometría va a salir errónea y vamos a tener una falsa lectura. Igual, si a un recién nacido le hacen unas otomisiones acústicas o unos potenciales sin ver que el conducto esté libre de el vermis, ustedes saben que el niño nace como con una caspa, como con una grasa. El oído también puede tener vermis o puede tener líquido amniótico del parto. Y el otorrino es quien dice, luego de verlo, o el pediatra, si le examina el oído, si se puede hacer así o hay que limpiarlo. O mejor aclaro, no se pueden hacer las pruebas auditivas sin ninguna prueba, sin antes limpiar el conducto auditivo externo. Porque cualquier cosa que tenga el conducto, un hisopo que se le dejó, la gente que usa hisopo, que la tengo en la mira, no se debe usar hisopo. La gente que tiene una impactación de cera o que tienen líquido en el oído, hay que resolver eso primero para tener una prueba confiable. Entonces, sí, tiene que evaluar el otorrino primero y luego entonces hacer las pruebas. Ok, también tengo otra pregunta que me imagino que esta pregunta sería Ana, que, o sea, que tiene la respuesta. Dice, ¿dónde puedo hacer el curso de lenguaje de señas? Que le interesa hacerlo.
María Esther hace la pregunta. Sí, vamos a Bueno, dejar. el curso de lenguas de señas lo ofrecen, depende de donde resida la persona, porque en Santo Domingo lo está ofreciendo la Fundación Provien, también la Asociación de Sordociegos, creo que Melba está por ahí, una vez también organizaron, me parece, el curso, CONADIS, también en conjunto con otras instituciones en Santo Domingo lo ofreció. Y acá en Santiago, bueno, sobre el curso de lengua de señas ahora mismo, que se vayan a aperturar ya para ahora, no tengo información. Ok, perfecto. También tengo palabras de agradecimiento por acá de Rosa. Muchas felicidades por tan interesante conferencia, muchas felicidades. También Isidoli dice gracias, muy interesante. Si tienen otra pregunta, este es el momento. ¿No hay más preguntas? Entonces, le damos el espacio ahora, el turno a Sergio para que él pueda, bueno, Tengo otra creo que pregunta. sí. Otra pregunta ahora, dice Dinairi. Si un niño tiene problemas con contracción, ¿puede que tenga dificultad auditiva? Si un niño tiene problemas de contracción, puede que tenga una dificultad auditiva. Ah, ya corrigieron, de concentración es la pregunta. Corrigió debajo la persona ahora, concentración. Exacto, claro que sí. En eso se basó parte de mi exponencia. Los niños que no se concentran bien es porque no están escuchando bien. Y no significa que no escuchen. Pueden que estén escuchando, pero no de manera óptima. Y cualquier disminución de la audición, sea parcial, total, leve o moderada, va a alterar la concentración, que el niño tenga atención en lo que está haciendo y que ponga interés en lo que le están enseñando. Cuando el niño no pone interés, le cuesta concentrarse, entonces hay que evaluar su función auditiva. Ah, él me escucha cuando yo le digo, Marcos, ven. Eso no significa que está escuchando. Él está escuchando tal vez un sonido o escucha algunas palabras y otras no. Pero claro que sí, un problema de concentración puede significar que el niño tenga un problema de audición. Ok, si tienen otra pregunta. Bueno, al parecer más preguntas por el momento. Entonces, Ana. Entonces pasamos ahora con Sergio para que concluya la ponencia de hoy. Bien, gracias a todos ustedes por haber prestado atención a esta jornada de conferencias, rompiendo barreras, llenando espacio, el Centro de Capacitación para Ciegos trabajando por una inclusión verdadera, por una inclusión no mediática, sino definitiva. Hoy hemos tenido una magistral conferencia con la doctora Madeline Rosario sobre los trastornos auditivos en los niños con edad escolar y las causas para detectar dichos trastornos. Realmente han sido muy edificantes los aportes de la doctora Madeline Rosario en la tarde de hoy. Y esperamos que nuestro querido teleauditorio, nuestro querido, nuestra gente, pues haya pues, podido ser satisfecha en ese sentido y que real y efectivamente esto le sirva para realmente la contribución, las alternativas que hay que implementar para ayudar a la estancia infantil. Digo estancia porque definitivamente estamos enfocados en que la infancia sea mucho mejor, mucho más llevadera en la República Dominicana, y el Centro de Capacitación para Ciegos, en ese sentido, por medio de su Departamento de Evaluación Integral y Diagnóstico, no se puede quedar atrás. Gracias, Madeline. Y mañana pues tenemos otra conferencia más en esta jornada de sensibilización con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Buenas tardes.